Frente al tema de los neumáticos, el tema 11, os voy a grabar esta tutoría para explicar las características del neumático. Aunque es un tema que no tiene mayor complejidad, pero os lo dejo grabado. Bueno, lo primero es saber las partes del neumático, donde no me voy a parar porque son tal cual se citan aquí, ¿vale? De los neumáticos sabemos que hay unos datos técnicos, unos datos numéricos, y cada uno de estos datos, de estas cifras, indica un valor o un dato del neumático. El 420 es el ancho del neumático, el 70 indica el porcentaje respecto a la banda de rodadura, es decir, 70% de 420 sería el ancho de la banda de rodadura. La estructura, si es radial o es diagonal, para nosotros no tiene más importancia, pero bueno, son datos constructivos del neumático. Y el diámetro de la llanta en pulgadas, que eso sí que es importante para elegir la llanta, aunque nosotros lo que hacemos es al revés, tenemos una llanta y ahí le acoplamos un neumático, ¿vale? Pero es un poco para que sepáis de dónde vienen estos datos. Luego la V es el índice de velocidad y aquí tenéis datos o sea, lo que acabamos de ver aquí, a qué medidas se refiere. Vale, en cuanto a los neumáticos, en el caso además de lo que acabamos de ver, luego existen otros símbolos, como por ejemplo la presión máxima de inflado, si el neumático es un neumático de invierno o si es un neumático apto para conducción en barro y nieve. Pueden haber neumáticos que tengan el símbolo MS, que en todos los neumáticos de invierno aparece el MS, pero puede haber neumáticos en los que aparezca el MS, pero no aparezca el invierno. Entonces quiere decir que es para nieve y barro, pero no es para invierno, ¿vale? Luego, en cuanto a la etiqueta europea, pues sabéis que cada vez más a través de las etiquetas se nos facilitan datos como por ejemplo condiciones de conducción y eficiencia de conducción en cuanto a ahorro de combustible. Pues la normativa europea exige que los neumáticos nos faciliten estos datos, incluido el nivel sonoro del neumático. El índice de carga y la velocidad son también unas numeraciones que aparecen en el neumático. El índice, el de velocidad, que nos aparece indicado con la letra V, hace referencia a la velocidad máxima que es capaz en este caso, que es capaz de usar para ese vehículo, que estaría en 240 km por hora, y en función de la letra que aparezca, esta última letra, tendremos unas características otras. Y el índice de carga hace referencia, en este caso es el 97, hace referencia al peso máximo que es capaz de soportar ese neumático, en este caso 730 kilos, que lo sacamos de esta tabla de aquí. Si nos vamos al 97, el peso máximo son 730 kilos. Al final nosotros los neumáticos no los elegimos, sino que nos vienen lógicamente autorizados por el vehículo, pero debemos de saber que debemos, cuando renovamos neumáticos, debemos de saber que nos tenemos que ceñir a esos datos. El desgaste del neumático es importante porque además un neumático en mal estado, desgastado, al final pensar que el neumático es la adherencia del vehículo con el suelo, a través de él se transmite la potencia del vehículo, pero además también se transmite esa unión, esa adherencia. Entonces, un neumático desgastado puede provocar desde un aumento de consumo de combustible porque haya patinaje hasta por problemas de adherencia, accidentes. Entonces, se indica, hay unos chivatos que los tenéis aquí señalados, que indican que cuando estamos en ese nivel, el neumático debemos de cambiarlo. Entonces, se exige que al menos la huella tenga 1,6 milímetros, pero los expertos recomiendan, y lo de los expertos me refiero pues a través de bibliografía, webs y partes leídas, que a los 3 milímetros se cambie el neumático, incluso a los 4 milímetros si es en invierno, ya que en invierno el neumático es un poco más exigente en cuanto a calidad. Entonces,
esa revisión es algo que nos corresponde a nosotros y que muchas veces, si no fuese por la ITV, pues acabaríamos prolongando demasiado la vida de un neumático. Luego, en cuanto a la presión de inflado, ya hemos visto que el propio neumático indica la presión máxima. Tendremos por parte del fabricante, solemos tener también las indicaciones del fabricante del vehículo, las indicaciones, pero en el neumático agrícola se usan distintas opciones de presión de inflado para que con esas opciones de presión de inflado conseguir mejorar la adherencia. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis unos ejemplos de qué ventajas obtenemos a baja presión y qué ocurre con un neumático a alta presión. Cómo compactamos el suelo a una presión a 0,2 bares menos y a 0,4 bares menos respecto a la primera. Entonces, fijaros que en esta opción se compacta mucho más el suelo. Un neumático a baja presión se hunde menos, el suelo se compacta menos, la pendiente efectiva disminuye, ya que absorbe pues imaginaos una piedra, el neumático absorbe esa piedra y el consumo se reduce, ¿vale? Pero esto es específico del tractor agrícola. Luego pueden haber desgastes excesivos por el camber del neumático, que el camber no es más que la inclinación respecto a la vertical. Y hay camber negativo, positivo o camber neutro. Entonces, al final, si detectamos un exceso de desgaste en la zona interior de la rueda, probablemente es porque tengamos un camber negativo excesivo. Si ocurre lo contrario si el desgaste es en la zona exterior. Y si el desgaste es central, el camber será neutro. Lo normal es que el camber sea neutro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, son los desgastes irregulares. Esto puede ser debido al que la rueda esté balanceando, esté descentrada, y también, por ejemplo, una amortiguación irregular contribuye a desgastes irregulares, una amortiguación en mal estado. Un concepto que tenemos que tener en cuenta es la caducidad de los neumáticos. Por definición no caducan. Entonces, no caducan, pero envejecen. ¿Qué quiere decir que envejecen? Pues que eso es lo que nos obliga al cambio. Nosotros tenemos que tener en cuenta que a pesar de que no caducan, una serie de términos. El primero es el código DOT. Este código lo que nos marca es la semana está inscrito aquí, la semana y el año de fabricación. En este caso, en la semana 47 del año 2009. Entonces, si un neumático, independientemente de la semana y el año de fabricación, si es reciente, pero presenta grietas, resquebrajado, endurecimiento, o sea, presenta síntomas de envejecimiento, ese neumático se debe cambiar, independientemente de la fecha. Es decir, solo tiene 3 años, pero está en un estado como el que estoy comentando, se debe cambiar. Como norma general, las recomendaciones que se dan es que a los 5 años tener en cuenta una supervisión anual del neumático, ¿vale? Esto nos habla de inspección oficial, pero si ya llegamos a una ITV con un neumático que nos van a tumbar, vamos a tener un sobrecoste. Entonces ahí lo que recomiendo yo es que vayáis ahora me saldrá, al vendedor de neumáticos, a la casa comercial de los neumáticos y que os supervise, si vais a pasar una ITV, por ejemplo, que os supervise el estado de los neumáticos si tenéis dudas. Si los veis bien no es necesario, ¿vale? Y luego, transcurridos los 10 años de la fecha de fabricación, no de desmontaje, sino de la fabricación, es decir, del dato los propietarios de los neumáticos recomiendan que tengamos en cuenta pues, que ese neumático ya nos podemos plantear un cambio por muchas cosas, entre otras cosas por su estado que hemos hablado antes. El equilibrado del neumático es que un neumático gira muchas revoluciones y cuando se desequilibra se pueden producir vibraciones. Entonces, el equilibrado del neumático consiste en colocar contrapesos, son unos contrapesos de plomo, como el que se ven en la imagen, que van cogidos a la llanta del neumático y con esos contrapesos se equilibra. Esto lo que se hace es poner el neumático en una máquina, se hace girar a muchas revoluciones
detecta los puntos de si está desequilibrado, detecta si está desequilibrado y a partir de ahí se equilibra colocándole contrapesos, tantos contrapesos como sean necesarios. Y hay contrapesos de más gramos y de menos gramos. El síntoma más fácil para saber si un vehículo está desequilibrado es que cuando estás conduciendo, de repente en una franja de velocidad X, aquí os he puesto un ejemplo, el volante vibra, pero por encima de 130 no vibra y por debajo de 130 tampoco vibra. Entonces, eso suele ser un síntoma de desequilibrado. Todo esto se hace lógicamente en las casas de venta de neumáticos, en concesionarios de venta de neumáticos. Vale, y luego el neumático agrícola tiene sus peculiaridades, entre otras cosas ya por la superficie en la que está rodando, son neumáticos con sus peculiaridades. Lógicamente es muy importante el agarre, de ahí el dibujo, estas garras en forma de V, que lo que quieren es mejorar la adherencia con respecto al suelo. A partir de ahí, pues ya existen tractores con las ruedas delanteras y traseras de distinto diámetro, sería lo habitual. Tractores con ruedas iguales, también es algo que podemos ver. Tractores con ruedas gemelas, sería esto de aquí. Tractores con ruedas estrechas diseñadas para trabajar en filas de labores. La de delante que habitualmente es estrecha, pero la de detrás también. ¿Vale? Entonces, ese tipo de implementos tienen la misma función todos, al final mejorar. El tractor forestal trabaja en superficies muy irregulares, entonces su sistema de rodadura es todavía más complejo. Para conseguir un mejor agarre, pues se crean desde, bueno, aparte de que el neumático puede ser más reforzado para evitar pinchazos, incluso neumáticos macizos, se recurre también a accesorios protectores como los tracks o semiorugas, que son por ejemplo, esta franja que une los dos neumáticos de dos ejes distintos y que lo que consiguen es mayor agarre, mayor tracción y a la vez proteger el neumático. Se buscan neumáticos de alta flotabilidad, neumáticos muy anchos para que no compacten mucho el suelo, muchos ejes para que se reparta entre los distintos ejes. Aquí veis un tractor con 1, 2, 3 y 4. En un tractor forestal, agrícola, perdón, lo normal es solo 2 ejes. ¿Vale? Esto hace referencia a esta parte de aquí, que eso contribuye en la flotabilidad del neumático. Y la presencia de un sistema buggy. Un sistema buggy es que aquí tenéis un ejemplo de un eje, el eje el movimiento se transmite a estas 4 ruedas y las ruedas van unidas por ellas por el sistema buggy, que lo que hace es absorber las irregularidades del terreno. Si encontramos una piedra, gira sobre el eje, esta rueda sube, las otras 3 permanecen bajo y cuando avance el tractor, esta de aquí estará arriba, las otras 3 permanecerán bajo. Es decir, se adecua el sistema buggy, se adecua al terreno. Ya un poco es insistir en lo mismo, pero lo de neumáticos anchos, numerosos, separados, etcétera, que hemos visto antes, además de contribuir a la tracción, también aumenta la estabilidad. ¿Vale? Y se suele recurrir a la transmisión hidrostática. Cuando vimos la transmisión ya vimos que los tractores agrícolas utilizaban este tipo de transmisión con motores hidráulicos que lo que hacen es que las maniobras sean menos bruscas. Si en un terreno donde todo es más irregular las maniobras son menos bruscas, pues conseguimos una mejor conducción. Los tacos en los dibujos de la rueda para tener un buen agarre, la colocación de contrapesos, accesorios como cadenas o semiorugas, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de una máquina con un sistema de oruga para mejorar el agarre. También el tractor forestal, y esto ya lo vimos en la parte de... Un momento que se me ha ido ahora. Ya lo vimos en la parte de los tractores, cuando vimos el temario del tractor. Existe la opción de que el tractor tenga sistema de rodadura de cadenas. En el sistema de rodadura de cadenas tiene mayor resistencia al desgaste, lógicamente, todas son de hierro, menor presión sobre el suelo, ya que el peso se reparte en toda la banda, en todo lo largo, mayor adherencia, mayor estabilidad.
pero los inconvenientes pues, son el sistema de rodadura, esto no puede ir por carretera, en terrenos pedregosos patina, tiene menor velocidad y maniobrabilidad, mayor acción de desgaste sobre el terreno. Estas uñas de aquí machacan mucho el suelo. Es verdad que es un machaque superficial, que eso quiere decir que no compactan, no rompen a niveles profundos, pero sí superficial. El aspecto es bastante deteriorado después de haber trabajado un tractor de estos. Y aunque ese después siempre es transitorio, pasados unos meses rebrota la vegetación y todo vuelve un poco a su sitio, ¿vale? Y el coste económico de esto es mayor que el de un neumático habitual. Luego, para los que por trabajo o condiciones tengáis que hacer uso del todoterreno, existen también neumáticos propios clasificados para conducción todoterreno. Aquí podemos irnos, lo más fácil para entenderlo es ver este gráfico de aquí, podemos irnos de que un neumático puede ser 80% carretera, 20% monte o pista y al contrario, un 20%, 80%. Entonces nos podemos ir a izquierda o a derecha según esto en función del trabajo que va a realizar ese tractor. ¿Vale? Este es un neumático mixto que es un 40% carretera y un 60% fuera carretera o pista forestal. ¿Vale? Lógicamente los neumáticos cuando tienden hacia aquí funcionan mejor en carretera y cuando tienden hacia aquí funcionan mejor en campo, pero hay que pensar que un neumático de campo metido en carretera, al tener unos tacos y un diseño distinto, es también más peligroso en conducción, o sea, tiene menos agarre. Y luego, pues, la elección del neumático, el tipo de neumático utilizado y la presión de inflado y las medidas que tomemos para trabajar con un neumático nos va a afectar al consumo de ese vehículo. ¿Vale? Entonces, pues es un factor a tener en cuenta. Aquí en este gráfico dice que un 10,7% del ahorro de consumo puede estar en una presión adecuada del neumático. ¿Vale? Y con esto se acabaría el tema. Espero que aclarado y cualquier cosa ya sabéis que a través del foro o preguntas de mensaje os las resolveré.